En aquel tiempo, Canaán era habitada por el pueblo de Israel, entre los cuales estaba un joven llamado José, que junto a su hermano Benjamín eran los hijos menores de Jacob. José era el favorito de su padre, y por esta razón le regaló una túnica de colores que lo hacían especial, causando así envidia entre sus hermanos. Una noche José tuvo un sueño y vio que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él. Despertando emocionado y muy feliz, salió a gran prisa a contarle el sueño a su familia, pero sus hermanos, llenos de envidia, lo miraron aún con mayor desprecio por esto. E incluso su padre Jacob se enojó y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos arrodillados ante ti? Y así, todos ignoraron a José y ninguno llegó a creer en sus sueños. Sus hermanos siempre habían rechazado a José por ser el favorito y ahora mucho más por el sueño que Dios le había dado. Así que decidieron echarlo en un pozo y más tarde acordaron venderlo como esclavo a los egipcios. José, siendo esclavo en Egipto, pasó por oficios muy duros, pero la mano de Dios siempre estaba con él y ascendía en el lugar donde era puesto. Sirviendo a un egipcio, fue llevado a la cárcel injustamente, pero fue allí donde descubrió que Dios le había dado el don de interpretar los sueños, pues así lo hizo con 2 compañeros en la cárcel y después con el faraón. De esta manera llegó a ser el segundo al mando en todo el reino de Egipto y ser conocido por su gran sabiduría y poder. Al llegar el tiempo de sequía a Canaán, la familia de José se vio obligada a ir a Egipto, pues ya no tenían nada que comer. Ese fue el momento que Dios usó para que José y su familia se reconciliaran. No fue algo fácil para José, pues había sufrido mucho a causa de sus hermanos, pero él logró perdonarlos y se alegraron en gran manera al saber que estaba vivo. Jacob recobró sus fuerzas y su familia fue salvada gracias a que José fue fiel a Dios y siempre creyó en el sueño que él le había confiado. En aquel tiempo, Canaán era habitada por el pueblo de Israel, entre los cuales estaba un joven llamado José, que junto a su hermano Benjamín eran los hijos menores de Jacob. José era el favorito de su padre, y por esta razón le regaló una túnica de colores que lo hacían especial, causando así envidia entre sus hermanos. Una noche José tuvo un sueño y vio que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él. Despertando emocionado y muy feliz, salió a gran prisa a contarle el sueño a su familia, pero sus hermanos, llenos de envidia, lo miraron aún con mayor desprecio por esto. E incluso su padre Jacob se enojó y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos arrodillados ante ti? Y así, todos ignoraron a José y ninguno llegó a creer en sus sueños. Sus hermanos siempre habían rechazado a José por ser el favorito y ahora mucho más por el sueño que Dios le había dado. Así que decidieron echarlo en un pozo y más tarde acordaron venderlo como esclavo a los egipcios. José, siendo esclavo en Egipto, pasó por oficios muy duros, pero la mano de Dios siempre estaba con él y ascendía en el lugar donde era puesto. Sirviendo a un egipcio, fue llevado a la cárcel injustamente, pero fue allí donde descubrió que Dios le había dado el don de interpretar los sueños, pues así lo hizo con 2 compañeros en la cárcel y después con el faraón. De esta manera llegó a ser el segundo al mando en todo el reino de Egipto y ser conocido por su gran sabiduría y poder. Al llegar el tiempo de sequía a Canaán, la familia de José se vio obligada a ir a Egipto, pues ya no tenían nada que comer. Ese fue el momento que Dios usó para que José y su familia se reconciliaran. No fue algo fácil para José, pues había sufrido mucho a causa de sus hermanos, pero él logró perdonarlos y se alegraron en gran manera al saber que estaba vivo. Jacob recobró sus fuerzas
y su familia fue salvada gracias a que José fue fiel a Dios y siempre creyó en el sueño que él le había confiado. En aquel tiempo, Canaán era habitada por el pueblo de Israel, entre los cuales estaba un joven llamado José, que junto a su hermano Benjamín eran los hijos menores de Jacob. José era el favorito de su padre, y por esta razón le regaló una túnica de colores que lo hacían especial, causando así envidia entre sus hermanos. Una noche José tuvo un sueño y vio que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él. Despertando emocionado y muy feliz, salió a gran prisa a contarle el sueño a su familia, pero sus hermanos, llenos de envidia, lo miraron aún con mayor desprecio por esto. E incluso su padre Jacob se enojó y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos arrodillados ante ti? Y así, todos ignoraron a José y ninguno llegó a creer en sus sueños. Sus hermanos siempre habían rechazado a José por ser el favorito y ahora mucho más por el sueño que Dios le había dado. Así que decidieron echarlo en un pozo y más tarde acordaron venderlo como esclavo a los egipcios. José, siendo esclavo en Egipto, pasó por oficios muy duros, pero la mano de Dios siempre estaba con él y ascendía en el lugar donde era puesto. Sirviendo a un egipcio, fue llevado a la cárcel injustamente, pero fue allí donde descubrió que Dios le había dado el don de interpretar los sueños. Pues así lo hizo con 2 compañeros en la cárcel y después con el faraón. De esta manera llegó a ser el segundo al mando en todo el reino de Egipto y ser conocido por su gran sabiduría y poder. Al llegar el tiempo de sequía a Canaán, la familia de José se vio obligada a ir a Egipto, pues ya no tenían nada que comer. Ese fue el momento que Dios usó para que José y su familia se reconciliaran. No fue algo fácil para José, pues había sufrido mucho a causa de sus hermanos, pero él logró perdonarlos y se alegraron en gran manera al saber que estaba vivo. Jacob recobró sus fuerzas y su familia fue salvada gracias a que José fue fiel a Dios y siempre creyó en el sueño que él le había confiado. En aquel tiempo, Canaán era habitada por el pueblo de Israel, entre los cuales estaba un joven llamado José, que junto a su hermano Benjamín eran los hijos menores de Jacob. José era el favorito de su padre, y por esta razón le regaló una túnica de colores que lo hacían especial, causando así envidia entre sus hermanos. Una noche José tuvo un sueño y vio que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él. Despertando emocionado y muy feliz, salió a gran prisa a contarle el sueño a su familia, pero sus hermanos, llenos de envidia, lo miraron aún con mayor desprecio por esto. E incluso su padre Jacob se enojó y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos arrodillados ante ti? Y así, todos ignoraron a José y ninguno llegó a creer en sus sueños. Sus hermanos siempre habían rechazado a José por ser el favorito y ahora mucho más por el sueño que Dios le había dado. Así que decidieron echarlo en un pozo y más tarde acordaron venderlo como esclavo a los egipcios. José, siendo esclavo en Egipto, pasó por oficios muy duros, pero la mano de Dios siempre estaba con él y ascendía en el lugar donde era puesto. Sirviendo a un egipcio, fue llevado a la cárcel injustamente, pero fue allí donde descubrió que Dios le había dado el don de interpretar los sueños. Pues así lo hizo con 2 compañeros en la cárcel y después con el faraón. De esta manera llegó a ser el segundo al mando en todo el reino de Egipto y ser conocido por su gran sabiduría y poder. Al llegar el tiempo de sequía a Canaán, la familia de José se vio obligada a ir a Egipto, pues ya no tenían nada que comer. Ese fue el momento que Dios usó para que José y su familia se reconciliaran. No fue algo fácil para José, pues había sufrido mucho a causa de sus hermanos, pero él logró perdonarlos
y se alegraron en gran manera al saber que estaba vivo. Jacob recobró sus fuerzas y su familia fue salvada gracias a que José fue fiel a Dios y siempre creyó en el sueño que él le había confiado. En aquel tiempo, Canaán era habitada por el pueblo de Israel, entre los cuales estaba un joven llamado José, que junto a su hermano Benjamín eran los hijos menores de Jacob. José era el favorito de su padre, y por esta razón le regaló una túnica de colores que lo hacían especial, causando así envidia entre sus hermanos. Una noche José tuvo un sueño y vio que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él. Despertando emocionado y muy feliz, salió a gran prisa a contarle el sueño a su familia, pero sus hermanos, llenos de envidia, lo miraron aún con mayor desprecio por esto. E incluso su padre Jacob se enojó y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos arrodillados ante ti? Y así, todos ignoraron a José y ninguno llegó a creer en sus sueños. Sus hermanos siempre habían rechazado a José por ser el favorito y ahora mucho más por el sueño que Dios le había dado. Así que decidieron echarlo en un pozo y más tarde acordaron venderlo como esclavo a los egipcios. José, siendo esclavo en Egipto, pasó por oficios muy duros, pero la mano de Dios siempre estaba con él y ascendía en el lugar donde era puesto. Sirviendo a un egipcio, fue llevado a la cárcel injustamente, pero fue allí donde descubrió que Dios le había dado el don de interpretar los sueños. Pues así lo hizo con 2 compañeros en la cárcel y después con el faraón. De esta manera llegó a ser el segundo al mando en todo el reino de Egipto y ser conocido por su gran sabiduría y poder. Al llegar el tiempo de sequía a Canaán, la familia de José se vio obligada a ir a Egipto, pues ya no tenían nada que comer. Ese fue el momento que Dios usó para que José y su familia se reconciliaran. No fue algo fácil para José, pues había sufrido mucho a causa de sus hermanos, pero él logró perdonarlos y se alegraron en gran manera al saber que estaba vivo. Jacob recobró sus fuerzas y su familia fue salvada gracias a que José fue fiel a Dios y siempre creyó en el sueño que él le había confiado. En aquel tiempo, Canaán era habitada por el pueblo de Israel, entre los cuales estaba un joven llamado José, que junto a su hermano Benjamín eran los hijos menores de Jacob. José era el favorito de su padre, y por esta razón le regaló una túnica de colores que lo hacían especial, causando así envidia entre sus hermanos. Una noche José tuvo un sueño y vio que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él. Despertando emocionado y muy feliz, salió a gran prisa a contarle el sueño a su familia, pero sus hermanos, llenos de envidia, lo miraron aún con mayor desprecio por esto. E incluso su padre Jacob se enojó y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos arrodillados ante ti? Y así, todos ignoraron a José y ninguno llegó a creer en sus sueños. Sus hermanos siempre habían rechazado a José por ser el favorito y ahora mucho más por el sueño que Dios le había dado. Así que decidieron echarlo en un pozo y más tarde acordaron venderlo como esclavo a los egipcios. José, siendo esclavo en Egipto, pasó por oficios muy duros, pero la mano de Dios siempre estaba con él y ascendía en el lugar donde era puesto. Sirviendo a un egipcio, fue llevado a la cárcel injustamente, pero fue allí donde descubrió que Dios le había dado el don de interpretar los sueños. Pues así lo hizo con 2 compañeros en la cárcel y después con el faraón. De esta manera llegó a ser el segundo al mando en todo el reino de Egipto y ser conocido por su gran sabiduría y poder. Al llegar el tiempo de sequía a Canaán, la familia de José se vio obligada a ir a Egipto, pues ya no tenían nada que comer. Ese fue el momento que Dios usó para que José y su familia se reconciliaran. No fue algo fácil para José,
pues había sufrido mucho a causa de sus hermanos. Pero él logró perdonarlos y se alegraron en gran manera al saber que estaba vivo. Jacob recobró sus fuerzas y su familia fue salvada gracias a que José fue fiel a Dios y siempre creyó en el sueño que él le había confiado.